El cinema. Mi amigo y yo fuimos testigos de la escena de un crimen. Esto ocurrió cuando no éramos más que adolescentes, hace ya un buen tiempo, pero aún permanece muy vívido en nuestra memoria, y no creemos que vaya a ser algo que logremos olvidar. Mi amigo y yo solíamos vagar por la ciudad sin un rumbo en particular en la mayoría de las ocasiones, aunque casi siempre pasábamos cerca o por fuera de un edificio abandonado bastante grande. Solía ser un antiguo cinema, foco y atractivo principal de aquella zona de la ciudad, pero que cerró hacía un par de años debido a una serie de extraños incidentes que mantuvieron en vela al país entero por bastante tiempo. Tanto mi amigo como yo mismo recordamos haber visitado aquel cinema en incontables ocasiones cuando éramos pequeños. Fue en una de estas caminatas que, al pasar frente a aquel edificio, por alguna razón nos detuvimos para observarlo. Ahí estaba, su imponente fachada cubierta de enredaderas, pintura descolorida, manchas de humedad, carteles a los cuales les faltaban letras, ventanas de la planta baja totalmente tapiadas por ladrillos, grafitis en las paredes, un antiguo y reconocido icono de la ciudad hoy en ruinas. Este cine era parte de una estación de tren elevada. El viaducto, perpendicular a la avenida principal, subía y subía hasta la altura del primer piso del edificio, o sea, el último, donde los pasajeros solían descender, teniendo así que recorrer todo el cinema para llegar a la planta baja, mientras que el otro andén solo contaba con un par de escaleras peatonales. A la fecha de habernos ocurrido a mí y a mi amigo el episodio que nos compete, la estación estaba en uso, pero obviamente los pasajeros no podían pasar por dentro del cinema, por lo que se veían obligados a usar las escaleras de incendio del edificio. Aquella tarde, la desolada y misteriosa aura de abandono que emanaba del cinema nos hipnotizó, y permanecimos ahí parados, en la vereda de enfrente, observando el antiguo edificio y rememorando viejos tiempos. Toda la planta baja albergaba las salas de cine y poca cosa más, mientras que el primer piso, considerablemente más pequeño que el anterior, tenía un restaurante, juegos para niños y un par de tiendas para quienes quisieran pasar ahí una tarde en familia. Fue durante una de esas tardes que ocurrió el desastre que ocasionó el cierre permanente del cinema, pero antes me gustaría contarles un par de antecedentes para que se hagan una idea de por dónde va el asunto. Niños solían extraviarse en aquel edificio de manera misteriosa, provocando así el pánico en los padres y el despliegue de gran parte del personal de seguridad. Extraña y convenientemente, las cámaras dejaban de funcionar durante estos incidentes. Al final los niños extraviados solían aparecer solos, aunque visiblemente conmocionados, asustados y sin poder articular palabra, pero la cosa no pasaba a mayores. Sin embargo, una tarde cualquiera ocurrió la desgracia. Era domingo, una familia había ido al cinema para ver una película que recién se estaba estrenando. Un padre, una madre y sus dos hijos, de 11 y 13 años respectivamente. Durante el transcurso de la cinta, los niños tuvieron que ir al baño ya que habían bebido demasiado refresco y los padres los dejaron ir solos, ya que consideraban que el de 13 era lo suficientemente mayor para hacerlo y cuidar de su hermano menor. Esa fue la última vez que los vieron con vida. Pasaron 3, 5, 10 minutos y los padres comenzaron a impacientarse. El padre fue a buscarlos, y al entrar a los baños, se encontró con una escena espantosa. El piso y las paredes estaban cubiertos de sangre. En un cesto de basura halló las cabezas de sus hijos, en un inodoro, los brazos, en otro, las piernas, y en el tercero, los torsos. Se armó un completo escándalo en el cinema esa tarde. Las proyecciones de ese día se suspendieron y las tiendas se cerraron, mas no dejaron salir a nadie del edificio hasta pasadas muchas horas. Las cámaras, igual que siempre, no habían captado nada, y ninguna persona presente había visto entrar a nadie a los baños, además de a los dos niños. Los padres hicieron una demanda formal contra la empresa dueña del cinema, y a raíz de eso, más y más demandas comenzaron a llegar por parte de padres de niños que se extraviaron en el cinema y que volvieron asustados, sin poder decir qué fue lo que habían visto, y negándose a decirlo una vez que recuperaron el habla luego de varias sesiones de psicología. El resultado, las autoridades comenzaron una incansable investigación durante la cual el cinema había sido cerrado al público hasta nuevo aviso, siendo frecuentado solo por policías, investigadores, detectives, etc. Al final, dicha investigación, que se prolongó durante 2 años, resultó infructuosa ya que no lograron encontrar ni una sola pista, parecía ser el crimen perfecto. Durante todo ese tiempo el cinema permaneció cerrado, y una vez finalizada la investigación, un fracaso rotundo con padres sin consuelo, se decidió cerrar el cinema permanentemente. El asesinato de 2 niños, el cierre de un ícono de la ciudad, fue toda una absoluta tragedia.
Quienes vivían o pasaban cerca del viejo cinema, todos estaban de acuerdo en lo mismo: durante las noches se escuchaban extraños ruidos y gritos dentro. Mi amigo teorizaba que el origen de aquellos gritos eran los fantasmas de los niños asesinados que proyectaban aquel infausto episodio una y otra vez, siendo incapaces de hallar descanso hasta que el caso se resolviera o alguna mierda así. Yo en lo personal nunca creí en lo paranormal, pero debo decir que todo aquello despertaba fervientemente mi interés, y el de mi amigo también. Es por eso que decidimos entrar al cinema. Estuvimos investigando el lugar por fuera durante algunos días en busca de una entrada. Era imposible acceder por la planta baja, ya que todas las ventanas y puertas estaban tapiadas, además de que nos encontrábamos a la vista de todo el mundo, por lo que debíamos entrar desde el primer piso, o sea, desde la estación, y como resultaría sospechoso que dos individuos se pasearan seguido por ahí, no nos quedó más remedio que observar el lugar por vía satelital desde Google Earth, pudiendo ver el edificio desde todos los ángulos. Fue así que descubrimos una escalera de mano en uno de los costados del primer piso, oculto a la vista de quienes se tomaban el tren. Dicha escalera subía hasta el techo, que por fortuna no era muy alto, y donde parecía haber, entre todo el sistema de ventilación y aire acondicionado, una trampilla de acceso que nos permitiría entrar al edificio. Parecía arriesgado, pero no había otra forma de hacerlo. Decidimos que entraríamos el siguiente domingo. Dicho y hecho, el día acordado, un día frío y nublado, nos encontramos frente al viejo cinema y subimos por las escaleras de incendio hasta la estación, y una vez ahí, nos sentamos a esperar el tren junto a las demás personas que esperaban para abordarlo realmente. El tren pasó, y como ya se imaginarán, nosotros permanecimos en la estación ahora vacía. Sin embargo, era bastante probable que de un segundo a otro apareciera alguien, por lo que no tuvimos tiempo que perder. Apenas el tren se hubo perdido de vista, corrimos hacia el sitio donde se encontraba la escalera de mano. Vacilamos un segundo, temiendo que la escalera fuera a caerse si la subíamos, pero una vez que verificamos que se encontraba en buenas condiciones, la escalamos, aunque uno a la vez. Ya estando en el techo, no nos fue difícil encontrar la trampilla que, para nuestra buena fortuna, no estaba cerrada con llave o candado. Al abrir la trampilla con algo de esfuerzo pues sus goznes estaban oxidados, nos encontramos con otra escalera de mano que descendía hacia la oscuridad. La escalera no era muy larga, enseguida pisamos el suelo, pero todo estaba demasiado oscuro y no podíamos ver nada, por lo que tuvimos que recurrir a las linternas en nuestras mochilas. Nos encontrábamos en un pasillo corto con tubos y cables en las paredes. Al final de este, había una puerta entreabierta y nos dirigimos hacia ella. Al abrirla, nos encontramos ante un enorme salón completamente oscuro que procedimos a recorrer. El eco de nuestros pasos resonaba fuertemente en aquel recinto. Divisamos la antigua fuente, ahora sin agua, los juegos arcade para niños, caminamos frente a las polvorientas vidrieras de los locales, y entre las sillas y mesas del restaurante. El edificio parecía no haber sido tocado por el paso del tiempo. Dejando de lado el polvo y la suciedad, todo estaba en orden, como si el lugar nunca hubiese sido abandonado, como si nunca hubiese pasado nada malo ahí dentro y que tan solo en unas pocas horas las puertas volverían a abrirse. Todo permanecía como lo habían dejado el día de la tragedia. Incluso había restos de comida podrida en los platos, en el comedor de la cocina. Sin embargo, aquel estado no duró mucho ya que mi amigo comenzó a pintar grafitis en las paredes porque era un retrasado. La mayoría de las tiendas estaban abiertas, y la sala de arcade, naturalmente más oscura por sus paredes y techo negros, permanecía intacta. Una vez que terminamos de explorar el primer piso, bajamos a la planta inferior para entrar a los cines. Un gigantesco recinto, más grande que el anterior, y mucho más oscuro debido al tapiado de las ventanas, se mostró ante nosotros. Mientras caminábamos, comencé a sentir un mal presentimiento y como si estuviésemos siendo observados, pero no quise decirle nada a mi amigo para que no pensara que tenía miedo de estar ahí. ¿Tú recuerdas dónde están las salas de cine?, me preguntó él. Creo que sí, respondí, estaban cerca de la entrada principal, que si no me equivoco debería estar por allá. Apunté mi linterna hacia una de las paredes y divisamos la que solía ser la entrada, ahora cubierta de ladrillos. Ya ubicados en el espacio, nos fue fácil llegar hasta la entrada a las salas del cine. Pasamos frente al mostrador y nos detuvimos frente al baño de hombres, habitación donde tuvo lugar la tragedia, sitio donde se encontraron a los dos niños desmembrados. No entramos, ya que cintas policiales nos impedían el acceso y obviamente no queríamos quitarlas temiendo represalias legales serias, pero sí nos asomamos y pudimos ver, gracias a nuestras linternas, manchas de sangre ya marrones que se contrastaban con el blanco de los azulejos de las paredes y las losas del suelo, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo.
Todo eso sin mencionar el espantoso aroma que salía desde dentro de los baños. Volteamos, y frente a nosotros estaba el oscuro pasillo que daba a las salas de cine. Una sensación de miedo invadió todo mi ser, ya no tenía ganas de seguir, no quería entrar ahí, pero fue mi amigo quien dio el primer paso, y yo lo seguí sin pensarlo hacia la oscuridad. Nos encontrábamos en lo que parecía ser un infinito pasillo de paredes rojas, en las cuales aún podían apreciarse las carteleras de las películas que recién estaban estrenándose antes del cierre del cinema, pero no habíamos caminado 4 metros cuando encontramos en una de las paredes, lo que parecía ser una cortina negra. Al apuntar hacia ella nuestras linternas, nos percatamos que se trataba de la entrada a otro pasillo, que daba a una de las salas. Nos metimos de lleno, y de repente nos vimos rodeados por la oscuridad más absoluta que podrías imaginar. Aquello no parecía simplemente la ausencia de luz, sino que era como si la oscuridad misma tuviera esencia propia e independiente, y ésta se hubiera materializado dentro de aquel pasillo en su forma más pura. Seguimos caminando hasta que dimos con unos escalones que iban hacia arriba. Al terminar de subirlos, nos encontramos en un gran recinto de techo alto, con largas hileras de butacas a cada lado. Detrás de nosotros se encontraba la gran pantalla de proyección. No estaba tan oscuro dentro de aquella sala, incluso logramos distinguir 2 puertas justo detrás de la última hilera de butacas, en la zona más alta del recinto, una en cada extremo, y decidimos subir hasta allá para ver con qué nos encontrábamos. Terminamos en otro pasillo, bastante más angosto que el primero, que comunicaba cada sala desde la parte de arriba. El cinema contaba con 10 salas, por lo que en aquel pasillo había un total de 20 puertas. Caminamos por todo lo largo de aquel corredor, asomándonos por cada una de las puertas, hasta que llegamos al final del pasillo, donde nos topamos con otra puerta que, al abrirla, observamos que daba a unas escaleras que iban hacia arriba. Mi amigo y yo nos miramos, como intentando decidir si sería buena idea subir aquellas escaleras. Para mí no lo era, mi instinto me decía que debíamos marcharnos de ahí en ese momento, que ya habíamos visto todo lo que teníamos que ver y que algo malo aguardaba subiendo las escaleras. No sé si fue la valentía o la estupidez la que nos alentó a subir, pero el hecho fue que lo hicimos. Al terminar de subir, nos encontramos en un tercer pasillo tan oscuro como el anterior. Apuntamos nuestras linternas hasta el final de aquel corredor, y pudimos observar una larga fila de extrañas máquinas y ordenadores viejos y polvorientos. Nos encontrábamos en la sala de proyección. Aquel lugar, a comparación con prácticamente todo el edificio, se encontraba en muy malas condiciones. El cielo raso se caía a pedazos, dejando al descubierto cables que colgaban del techo. El suelo se encontraba cubierto de basura, en su mayoría envoltorios y botellas de plástico, trozos de madera del cielo raso y carretes de películas, por lo que caminar a través de aquel sucio pasillo resultaba bastante dificultoso. Más adelante encontramos prendas de vestir, tanto de hombre como de mujer y niño. Gracias a eso, sumado a los incontables envoltorios de comida que hallamos, se nos ocurrió que aquel lugar podría ser frecuentado por un vagabundo, quizás por una familia. En un momento, mi amigo se quedó rezagado pintando un grafiti en la pared, mientras que yo seguí caminando, y me topé con una puerta blanca que se hallaba cerrada. Curioso por saber qué se encontraba del otro lado, llevé mi mano hacia el picaporte con la intención de abrir la puerta. Fue en ese momento que algo dentro de mí me advirtió que por nada del mundo abriera aquella puerta, que por todo lo que quisiera, debía dejarla cerrada. Extrañado y un poco asustado, decidí hacerle caso a mis instintos y me dispuse a reanudar la marcha, cuando, al alumbrar con mi linterna el suelo del pasillo, pude divisar a mis pies una enorme y abultada bolsa de consorcio abierta. Una bolsa casi tan larga como yo lo era. Me agaché, y utilizando la linterna, moví un poco la abertura de la bolsa para ver qué había dentro, y me llevé un susto de muerte al observar varios mechones de cabello largo y castaño. Salté hacia atrás y choqué contra una de las máquinas de proyección. ¿Qué carajo pasa contigo?, me preguntó mi amigo alumbrándome con su linterna. Yo no dije nada, solamente señalé en dirección a la bolsa. ¿Qué mierda es eso?, preguntó él acercándose y agachándose frente a aquella cosa. Alumbrando con su linterna, corrió la abertura de la bolsa con un pedazo de madera del cielo raso, dejando al descubierto una larga cabellera, cuero cabelludo y parte de una frente. «Vámonos a la mierda de aquí ahora», grité yo, a lo que mi amigo, totalmente pálido, no puso objeción. Fue cuando nos dimos vuelta con la intención de correr que alcanzamos a ver entre la oscuridad que la puerta blanca antes cerrada, ahora se hallaba entreabierta. Al alumbrar la rendija, vimos como un ojo se asomaba desde detrás de la puerta. Alguien estaba espiándonos en silencio. No hizo falta que ninguno de los dos dijera nada. Corrimos sin preocuparnos por ser discretos, derribando a nuestro paso montañas de basura del suelo.
Bajamos las escaleras de un salto, corrimos entre las salas de cine, a lo largo del pasillo rojo, y atravesamos de cabo a rabo en menos de 2 minutos el edificio completo, sin atrevernos a mirar si aquella persona venía siguiéndonos. Finalmente salimos por la puerta trampilla al techo y bajamos las escaleras de mano, a plena vista de todas las personas que estaban ahí esperando el tren. Bajamos corriendo las escaleras de incendio y no paramos de correr hasta que estuvimos a unas cuantas cuadras del cinema. Había un cadáver. Mataron a alguien. Mataron a alguien ahí dentro. Gritó mi amigo entre jadeos. Y había una persona observándonos detrás de aquella puerta. Agregué yo. Te apuesto lo que quieras a que ese sujeto mató a esa chica y que si no corríamos, iba a matarnos también a nosotros. Fue entonces que 2 patrulleros salieron de la nada, estacionaron a mitad de la calle y varios policías se dirigieron hacia nosotros. Probablemente, alguien en la estación nos había delatado. Nos obligaron a quitarnos todas nuestras pertenencias de los bolsillos, vaciar nuestras mochilas, quitarnos las zapatillas y ponernos contra la pared mientras nos cacheaban. Por fortuna mi amigo había olvidado su pintura en aerosol dentro del cinema. La razón por la que fueron detenidos, es porque alguien los vio salir corriendo desde adentro del cinema, nos informó un oficial. Ahora los llevaremos a la comisaría para que sus padres vengan a buscarlos. Nosotros no opusimos resistencia. Rápidamente agarramos nuestras cosas y nos metimos dentro de un patrullero, donde procedimos a contarles a los policías lo que habíamos visto dentro del cinema, y notamos que sus voces y su actitud en general se volvieron un poco más blandas hacia nosotros. Finalmente llegamos a la comisaría, donde fuimos interrogados. Dijeron que mandarían policías a investigar el lugar, que decidieron perdonarnos por esa única vez y que nos quedemos sentados allí porque nuestros padres no tardarían en llegar. Mi amigo y yo no hablamos entre nosotros durante todo aquel rato, cada uno se hallaba profundamente inmergido en sus propias reflexiones. Nuestros padres llegaron al mismo tiempo, y por fortuna no se veían enojados con nosotros, probablemente porque ya estaban enterados acerca de lo que habíamos visto. Volvimos a nuestras respectivas casas, donde fuimos bombardeados nuevamente por un sinfín de preguntas. Al día siguiente, en los programas de noticias no se hablaba de otra cosa. El cadáver de una mujer, junto con otros 2 cadáveres más, un niño y un anciano, fueron hallados dentro del cinema abandonado de la estación de tren. Sin embargo, no hallaron al autor de aquellos crímenes, pero sí encontraron lo que parecía ser su guarida, la habitación detrás de la puerta blanca. Cuchillos de todos los tamaños colgados en una pared, una precaria cama, latas y paquetes de comida, entre otras cosas. Yo pensaba que seguramente, el asesino había escapado unos minutos después que nosotros, una vez que el tren hubiera pasado por la estación. No tardaron en relacionar al autor de dichos crímenes, con la persona que había cometido el doble infanticidio hacía 2 años en los baños del cinema, cosa en la que yo estaba totalmente de acuerdo. Mi amigo y yo estuvimos a menos de 2 metros de él, a escasos momentos de conocer la identidad de aquel escurridizo asesino, pero no habríamos vivido para contarlo. El caso se reabrió y la investigación duró unos 4 años, pero, al igual que la primera vez, no sirvió para nada. Entonces decidieron demoler por completo el antiguo cinema, y durante aquella época, los trenes solo llegaban hasta la estación anterior y posterior a la del cine respectivamente. Para dolor de todos los habitantes de la ciudad, el cinema fue completamente reducido a escombros y reemplazado por escaleras peatonales. En la actualidad, mi amigo y yo, aunque ahora ocupados con el trabajo y la universidad, seguimos viéndonos cada vez que tenemos la oportunidad, y casi siempre rememoramos aquella exploración y lo cerca que estuvimos de ser asesinados. Ahora sabemos que los gritos que la gente solía escuchar en la noche, provenientes del cinema, no eran fantasmas.